Entonces, ustedes en la clase pasada con el doctor Camilo aprendieron la radiobiología, leyes de la radiobiología, la biofísica de los rayos X y la forma en cómo se proyectan los rayos X. Que dice un poquito más a tu derecha, por favor. A tu derecha. La radiobiología, los efectos biológicos de la radiación y cómo la radiación afecta a los tejidos desde lo molecular hasta lo celular, lo orgánico y lo sistémico. Ahora, ¿por qué se les envió el artículo con tanto tiempo de anticipación? Porque ese artículo es la base para la interpretación radiológica. La lectura de una radiografía, además de que ustedes conozcan la calidad radiográfica y todos los términos semiológicos, requiere el conocimiento de la anatomía. Ustedes no conocen o no tienen el conocimiento necesario, no van a poder interpretar. ¿Por qué? Porque la interpretación de una imagen se basa en la interpretación de los signos que ustedes observan en las imágenes sobre una estructura anatómica. Por eso el artículo se les envió con suficiente anticipación. ¿Por qué? Porque esta clase es larga y esta clase tiene bastante contenido. ¿Listo? Entonces, ¿qué ven ahí? Una bruja, una señora mirando hacia el lado. Una señora. ¿Qué otra cosa se puede ver también? ¿Alguien ve la muchacha mirando hacia adelante? Sí, hacia el lado. Hacia el lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Para qué es esta imagen? Los ojos no ven lo que sus ojos no conocen, lo que su cerebro no conoce. Hay muchas imágenes ahí, una señora, una joven mirando hacia adelante, una pluma. ¿Qué sucede? Cuando ustedes afinan su ojo y conocen las estructuras para anatomía, van a ser muy fácil que ustedes identifiquen lo normal y consecuentemente lo anormal. Si ustedes no afinan su ojo, es decir, si nosotros como intérprete vamos a hacer la interpretación radiográfica, no tenemos conocimiento de la anatomía normal, muy difícilmente vamos a analizar y entender la anatomía anormal, que es lo que nosotros vamos a hacer en el diagnóstico de lesiones y en este caso, pues en la interpretación radiográfica. ¿Son iguales? No. ¿Qué tienen de diferente? La definición, el tamaño. Hay diferencias, ¿cierto? Sí. Entonces, al haber diferencias, eso mismo sucede en la imagenología maxilofacial. Cuando ustedes van a hacer la interpretación de lo normal, es necesario que su mente, su cerebro, identifique lo anormal para que encuentre diferencias y encuentre similitudes, porque eso es lo que ustedes hacen cuando leen una radiografía. Describen lo que ven en términos objetivos y radiográficos y también identifican qué hay y qué no hay. Ese es el diagnóstico radiográfico basado en la anatomía radiográfica. Lo que les decía hace un momento, sus ojos no van a ver lo que su cerebro no conoce. Por eso es importante que ustedes desarrollen primero la habilidad de lectura en términos anatómicos, repasen anatomía clínica y anatomía radiográfica. El artículo es un artículo reciente que les va a dar todos los conceptos básicos sobre anatomía radiográfica. ¿Listo? Para que lo lean. Y ese artículo es la base del primer, del segundo, del tercero y del cuarto parcial. ¿Por qué? Porque en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto parcial ustedes van a interpretar. Y la interpretación es anatomía radiográfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una imagen radiográfica según lo que ustedes conocen y que vieron en el artículo? ¿Qué es una imagen radiográfica? Mariana. Mariana cualquiera. Esta es la feria de la Mariana. ¿Qué es una imagen radiográfica? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dice el artículo? Cante Dubán. ¿Qué es una imagen radiográfica, Dubán? Una imagen radiográfica evalúa la parte interna a través de rayos X, marcando huesos, estructura. Es una proyección, exacto, una proyección anatómica, sea intra o extraoral, que ¿qué nos va a dar? Primero, una de las principales ayudas diagnósticas en el campo clínico. Las radiografías, las imágenes radiográficos son apoyo diagnóstico. ¿Listo? Eso es lo que hace
una radiografía o una imagen radiográfica o una imagen clínica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es tener ayuda y apoyo diagnóstico. Eso principalmente es lo que nos va a ayudar a hacer. Para que ustedes conozcan una imagen radiográfica es necesario que ustedes tengan en cuenta los principios físicos, lo que hablaba el doctor Barreiro en la clase pasada. Las leyes de la interacción física entre las moléculas, cómo se produce el fotón. ¿Qué es un fotón? ¿Qué son los fotones? Es la partícula. Exacto, que millones de fotones conforman el haz de rayo X. Entonces, a través de la interacción de los fotones se va a dar la proyección de las imágenes, ¿listo? O a través de la interacción entre la fuente de rayos X, el objeto y la pantalla, que en este caso es nuestra placa de rayos X. Es necesario que ustedes tengan en cuenta también las leyes de protección radiológica, que también lo hablaron. ¿Cuáles son? ¿Qué es el principio Alara? ¿No? Entonces el principio Alara habla de la exposición lo mínimamente posible, lo razonablemente mínimo posible en beneficio del paciente, porque entre más exposición tenemos, pues la radiación se va acumulando. ¿Listo? Ese es el principio Alara, que ustedes tengan presente también en este momento. Hay una ley que es la 1882, que es la ley de protección radiológica, que ustedes cuando sean odontólogos van a necesitar hacer un curso que se llama el curso de protección radiológica, para que ustedes aprendan cuáles son los fundamentos acerca de la protección del paciente, qué deben tener en cuenta, cuáles son los elementos de protección, que el uso del chaleco, que las paredes plomadas en las zonas donde se toman radiografías ionizantes, qué tipo de energía tiene el gas de rayos X, qué tipo de radiación es. Es ionizante, pero ¿qué tipo? Eso fue clase pasada. Les recomiendo, chicos, que vayan repasando. ¿Listo? Y no esperen el día anterior del final. Radiación electromagnética. Entonces, al ser radiación electromagnética, la protección del paciente es importante, porque esta radiación, al ionizar, ¿qué quiere decir ionizar? Arranca electrones, es decir que hay efectos atómicos, celulares, moleculares, organísmicos y sistémicos. Por eso es importante proteger a nuestro paciente más allá de la ejecución de algunas de las diferentes técnicas radiográficas, porque dependiendo de la técnica pues va a haber una dosis de radiación. La técnica es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, ustedes necesitan tener una imagen de óptima calidad, una imagen con adecuada proyección, una imagen paralela, que es la primera ley de proyección de sombras que la van a aprender con la doctora Clara, donde nosotros vamos a identificar si la imagen tiene las condiciones técnicas o no para poder ser interpretada. Entonces, para que esa imagen pueda ser interpretada, se debe tener primero en cuenta que una imagen radiográfica en blanco y negro se mide a través de densidades radiográficas. ¿Qué es una densidad radiográfica? ¿Se acuerdan cuando vieron histología, que hablábamos que un tejido era más denso, que otro tejido es menos denso? Listo, entonces en términos histológicos, ¿el hueso es denso o no es denso? Y respecto al tejido blando, ¿es más denso o menos denso? Más denso. ¿Cuál es el componente principal del hueso? Trujillo Jamie. Hola. ¿Cuál es el componente principal del hueso que lo hace denso en términos histológicos? Los cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita son esa disposición mineral que tiene el hueso que lo hace denso radiográficamente. En el tejido de la nariz y de la oreja, ¿ustedes creen que esos tejidos se proyectan en una imagen radiográfica? No. Sí, pero con menos densidad. ¿Por qué? ¿Qué componente histológico? El cartílago. ¿Y el cartílago qué tiene? Sustancias minerales, que si bien las tiene en una menor concentración, sigue teniendo sustancias minerales. Y vamos a ver, sobre todo, que en la proyección radiográfica panorámica se va a ver el cartílago de la nariz y el cartílago de la oreja. Listo.
Los tejidos anatómicos, lo que acabamos de hablar. Entonces, si tenemos un conocimiento de los tejidos, vamos a poder identificar si hay o no hay densidad. Que para una radiografía en 2D, esa densidad se categoriza en dos términos. Cuando el tejido es muy denso o es denso lo suficiente como para atrapar esos rayos X, se habla que es, ¿cómo se ve? En una radiografía. Radio opaco. Mientras que si el tejido es menos denso respecto a la densidad general, donde permite que el haz de rayos X pase, ¿cómo se llama eso? Radiolucidez. Entonces, si ya tenemos en cuenta las sombras, radiolúcido, radiopaco en una escala de grises desde el blanco hasta el negro, ya conocemos las densidades radiográficas. Los tejidos anatómicos, dependiendo del tipo de tejido, se va o no se va a proyectar dependiendo la densidad de ese tejido. Tengamos en cuenta que las radiografías panorámica, oclusal, aleta de mordida o coronal, y las radiografías periapicales, que son radiografías que se usan comúnmente, tienen unas determinadas dimensiones. Por eso es importante que ustedes tengan ubicación espacial para que puedan determinar si la dimensión es o no es la indicada. Y las superposiciones. Claro, si nosotros tenemos una imagen, el cráneo es circunferencial, ¿verdad? Si lo llevamos, esa circunferencia la llevamos a un plano, que sería llevar esta circunferencia a este plano, lo que está adelante se superpondría a lo que está atrás. Eso es lo que, por ejemplo, se ve en esa radiografía esquemática que está allá. Las superposiciones, por eso es importante la ubicación espacial, para que ustedes identifiquen qué está adelante, qué está atrás y que no le genere en la lectura de la radiografía artefactos o imágenes fantasmas, que son esas superposiciones que se dan a partir de la interacción del rayo X con el objeto y también de la interacción del ambiente. ¿Listo? Porque puede que en las placas se evidencien imágenes que no corresponden a la placa. ¿Eso es una imagen fantasma o un artefacto según el artículo? ¿Qué es una imagen fantasma y qué es una imagen, un artefacto según el artículo? Imagen fantasma, lo que tiene superposición ante otra estructura anatómica. Digamos, los senos maculares a veces se superponen a las raíces apicales de los dientes. Entonces es una por ejemplo, lo que te da a ti en la vía aérea, que se ve allá, lado y lado, que se ve oscuro. Si no sabes qué es la vía aérea, vas a diagnosticar patología. La vía aérea sería un artefacto o una imagen fantasma. Una imagen fantasma. Mientras que, por ejemplo, tienes un arete y no te lo quitaste y sale en la radiografía porque es denso. ¿Sería un artefacto o una imagen fantasma? Un artefacto. ¿Listo? Entonces es importante diferenciar entre imagen fantasma y artefacto, sobre todo en las superficies que son dobles, que están en la línea media y que se proyectan al lado y lado como imágenes fantasma. ¿Listo? O lo mismo las imágenes que corresponden al tejido pero que se superposicionan. ¿Listo? Términos de calidad de la imagen. Hay 3 términos de calidad de la imagen, que es el contraste, la nitidez y la resolución. ¿Listo? ¿Qué es el contraste? López Laura. ¿López Laura está? Hola Laura, ¿cómo estás? Lo que ustedes conocen, ¿qué es contraste? Cuando ustedes se visten, ven que combinen. La combinación en términos de imagen y de color, ¿qué es? Contraste. ¿Listo? Entonces, en radiografía, ¿qué es contraste? En radiología, la escala de grises, que va del blanco hacia el negro, y esa escala de grises que me permite diferenciar estructuras por la identificación de esa estructura en esa escala, que unas estructuras son más blancas, otras estructuras son más oscuras, y en esa escala de grises se va a generar el contraste, y por contraste es que nosotros vamos a ver. ¿Qué es la nitidez? Pero en términos más bonitos, ¿qué es la nitidez? Que nos permita, la imagen nos permita ver delineado, que nos permita ver detalle. Esa es la nitidez. Cuando ustedes toman una foto y la foto queda nítida es porque ustedes en la foto se ven los bordes, se ve claro, se ve el color, se ven las estructuras. ¿Y cuál es la resolución?
digamos que calidad es contraste, nitidez y resolución, pero resolución lo que tiene es que permite tener detalle de los objetos pequeños. Esa es la resolución, que los objetos pequeños permiten ser observados. ¿Por qué? Porque la imagen tiene adecuada nitidez. ¿Listo? Listo, entonces, teniendo en cuenta esos tres conceptos que son en este momento para radiología de 2 dimensiones, ¿cómo ustedes ven esta radiografía? ¿Tiene adecuado contraste? No. ¿Cómo que no? Sí, porque Pues yo veo blanco-negro. O sea, vamos por partes. se ve la escala De blanco-negro, ¿hay blanco y negro? Sí. Con contraste, nitidez. ¿Está nítido? ¿Pueden ver los bordes de las estructuras? Sí. Sí. Más o menos de Resolución. No. Yo le pondré un poquito más de resolución porque si bien se ve, también es por la proyección. Se ve, o sea, sirve, pero podríamos mejorar ¿qué? La resolución. Muy bien. Listo, entonces, teniendo en cuenta las escalas de grises, lo que acabamos de hablar, ¿esto qué sería? Hola, estamos hablando de calidad de la imagen. Una imagen coronal radiopaca. Muy bien, listo. Tenemos una radiopacidad en la corona. Ya ustedes, a medida que les enseñemos a interpretar, ya vamos a pasar a lectura. Pero por ahora quedémonos con esos 3 conceptos. ¿Listo? ¿Qué se ve acá? Una imagen radioluz. Muy bien. Ese tipo de radiografía ustedes ya lo vamos a aprender, que corresponde a una proyección intraoral periapical. ¿Qué ven ahí? Si tienen Instagram, les sugiero seguir esta página. Es una página de una brasilera muy chévere, donde ustedes pueden ver diferentes imágenes y presenta casos interesantes. Entonces, en la imagen inferior, ¿qué se ve? Macizo craneofacial. ¿Sí? Sí. Pero yo no sé qué inteligencia artificial usa, pero es espectacular. Entonces, ¿qué vemos abajo? Macizo craneofacial. ¿Sí o no? ¿Alguien está en desacuerdo? Macizo craneofacial. Entonces, ese macizo craneofacial, si está si en la realidad es circunferencial, así es como se pasa a una imagen, en este caso panorámica. Se lleva a un plano. Y aún así, llevándose al plano, se conserva la visión tridimensional, que cuando se pasa o se lleva a una imagen radiográfica se va a ver como la superior. Si ustedes hacen el ejercicio de ver esta imagen y después ver esta imagen de arriba, a pesar de que es una radiografía en 2 dimensiones, su ojo va a poder ver en 3 dimensiones. ¿Sí o no? Por ejemplo, el seno maxilar. El seno maxilar es una estructura tridimensional, que si ustedes ejercitan su ojo, ven unas paredes, un piso, un techo y una, en este caso está seccionada, pero tiene una pared anterior. Salud. Y ya en la parte superior, si ustedes hacen el ejercicio, van a ver que efectivamente su ojo va a ubicar unas paredes, va a ubicar techo y va a ubicar fondo. ¿Listo? Así a primera vista no sea tan evidente. Ese es el ejercicio, que ustedes puedan ver, identificar primero cómo es la estructura en tercera dimensión y cómo esa tercera dimensión puede ser llevada a una segunda dimensión. Claro, en la imagen de abajo no vemos la superposición la vemos arriba. Sin embargo, si ustedes hacen el ejercicio, a pesar de que abajo no se ve, arriba hay superposición, pero ustedes la bloquean, porque conocen la estructura. Ese es el ejercicio. Lo mismo en esta. Tenemos un canal retromolar accesorio, donde ustedes a la izquierda, ven la estructura dental, ven la forma del hueso, en 3 dimensiones. ¿Cierto? Ahí se ven 3 dimensiones. Ven el canal, ven el trabeculado óseo. ¿Y cómo se ve a la derecha? Es una imagen en 2D, pero si su cabeza conoce la imagen real, va a hacer el ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que ustedes necesitan empezar a desarrollar. ¿Qué diente es el molar inferior? El 46 o 47. 46. Por la posición, 47. Por la forma de las raíces, 47. Por la forma de la corona, 47. Por la forma de la cámara pulpar, 47. Es importante, ¿es importante saber morfología dental? Sí. Es importante saber morfología dental.
Listo, calidad de una imagen radiográfica. ¿Qué debe tener una imagen radiográfica? ¿Qué es el contraste? Escala de grises, desde el blanco hasta el negro. Geometría de la imagen. ¿Qué es la geometría? Las formas. Si es cuadrado, si es redondo, si es rectangular, si es ovalado. Características del haz de rayo X. ¿Qué características debe tener un haz de rayos X, según lo que vieron con el doctor Camilo? ¿Qué características tienen los rayos X? Que tienen penetrancia, que deben ser paralelos, que se pueden difundir, que tienen la capacidad de atravesar la materia, que dependiendo la densidad de la materia se puede atravesar o no. La nitidez y la resolución de la imagen. ¿Nitidez qué es? Detalle fino. Y resolución, detalles pequeños. Densidad del objeto. Si es altamente denso, como el tejido mineral, se va a ver radio opaco. Mientras que si tiene una densidad más baja, se va a ver radio lúcido. En radiografía 2D, porque en tomografía la cosa cambia, pero más adelante lo vamos a aprender. Y el tipo de receptor de la imagen. ¿Qué es el receptor de la imagen? La película. Claro. Entonces el tipo de película también va a depender, va a influenciar la calidad de la imagen radiográfica. No es lo mismo una película que esté en completa oscuridad para las imágenes analógicas o análogas, que se revele de una manera adecuada con los líquidos, teniendo en cuenta los tiempos y los protocolos, a una película que esté rayada, una película que tenga mucho tiempo de almacenamiento, que se almacene en condiciones inadecuadas. Y la posición del rayo X, el objeto y el receptor. ¿Qué posición deben tener, según lo que vieron con el doctor Camilo, el rayo X, el objeto y el receptor? Si este es el cono de rayos X, si este es el objeto y este es el receptor para hablar de una película, ¿qué característica debe tener? Que sea paralelo. ¿Listo? Para el caso de un diente, si tenemos nuestra muelita y le vamos a tomar una radiografía, este es el cono, ¿qué características debe tener la posición del haz de rayo X? Que sea paralelo. Esa es la primera ley de la proyección de sombras, que la van a aprender en la siguiente clase. Listo, entonces ya tenemos esas bases de calidad de la imagen. Ahora, con amor, juzguemos o analicemos esta imagen radiográfica. ¿Cómo la ven? ¿Cómo que bien? ¿Tiene contraste? Sí, tiene contraste. ¿Tiene nitidez? No tiene nitidez. ¿Tiene resolución? Tampoco tiene resolución. Entonces, ¿qué le mejoraríamos? Nitidez y resolución. Le mejoraríamos la posición, porque ahí no está paralelo, ¿cierto? Porque los dientes se ven como uno encima del otro, o sea que no hay paralelismo. Mejoraríamos la calidad de la imagen en cuanto a nitidez y en cuanto a resolución. O sea que puede que ahí esté afectado el tiempo de exposición, que lo vamos a ver más adelante. Teniendo en cuenta esto, chicos, vamos a hablar ahora de los reparos anatómicos orales y maxilofaciales en las proyecciones intra y extraorales. Esta clase está basada en el artículo de la doctora, ¿cómo se llama ella? Sarameli. La doctora Sarameli. Entonces, para que ustedes, si tienen el artículo, vayamos siguiendo. ¿Cuáles son los puntos claves para que ustedes aprendan a interpretar una imagen radiológica? Anatomía. La anatomía. Muy bien. Si nosotros conocemos la anatomía, vamos a tener la base para poder interpretar, porque de nada nos sirve saber de contraste, nitidez y resolución si no tenemos conocimiento de la estructura que estamos observando. Esa anatomía va a ser igual pero diferente de acuerdo a la técnica que usemos, porque el molar es el molar donde esté, solo que dependiendo de la proyección vamos a observar diferentes estructuras. Por ejemplo, no es la misma estructura que vamos a observar en una radiografía periapical a la misma estructura que vamos a observar en una radiografía coronal. ¿Listo? ¿Ya conocen los tipos de placas? ¿Todavía? Ya vamos a hablar. Por eso es importante que ustedes aprendan y recuerden, porque ya es conocimiento de primer semestre, la anatomía normal. La anatomía radiológica, la anatomía clínica normal, para poder interpretar la anatomía radiológica normal. ¿Listo? Si tenemos conocimiento de lo normal, vamos a poder interpretar si hay una variación anatómica y un cambio patológico. ¿Listo?
¿Por qué? Porque puede que tengamos en la proyección radiográfica un cambio patológico, pero si no sabemos qué es normal, pues no vamos a poder identificarlo anormal. La importancia del conocimiento anatómico es relevante en este caso. ¿Por qué? Porque en las diferentes técnicas, si bien va a cambiar su estructura, va a cambiar la proyección, la forma sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuáles son los tipos de imágenes radiográficas? ¿Se acuerdan? Ajá, muy bien. Sin embargo, para efectos prácticos que ustedes puedan diferenciar organizadamente, se divide en dos, en proyecciones intraorales y proyecciones extraorales. Entonces, las proyecciones intraorales, que ustedes las van a aprender acá, son, entre otras, acá vamos a hablar de las más importantes que se usan comúnmente en odontología, que es la radiografía periapical, la radiografía coronal y la radiografía oclusal. ¿Listo? Todas estas imágenes son imágenes en 2D. Y también tenemos las radiografías o las imágenes extraorales, que se clasifican de diferentes formas. Unas son las radiografías de proyección craneal, que son el cefalograma o la radiografía de perfil, la vista de Weathers, que corresponde a la radiografía antero-posterior o occipito mentoniano, y la vista postero-anterior, entre otras. En una clase con el doctor Camilo ustedes van a tener los fundamentos de cada una de estas radiografías y para qué sirven, para que cuando en su práctica las escuchen sepan a qué se refieren. La radiografía panorámica, que es una de las radiografías de mayor uso a nivel odontológico, y la tomografía computarizada o de haz cónico, que corresponde a las proyecciones extraorales en tercera dimensión, que al final del semestre les vamos a enseñar cómo se proyecta una tomografía, cómo se hacen los cortes, cómo se ven las estructuras anatómicas dependiendo del corte en tercera dimensión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Ahí? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de radiografía es? Una proyección radiográfica intraoral periapical. Así es como se lee en la radiografía. Entonces, vamos a empezar por el comienzo. Proyección radiográfica intraoral periapical. Y si queremos ser más sofisticados, en 2D. Proyección radiográfica intraoral periapical en 2D. ¿Qué es esto? No se estresen, esa confusión siempre ha existido entre oclusal y coronal. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Esa sería una radiografía coronal. ¿Listo? ¿Qué se observan las coronales? Las coronas de los dientes, la altura de la cresta ósea y la relación con el diente. ¿Cuál serían los dientes? El diente de arriba, ¿qué relación tendría con el de abajo? El antagonista. ¿Cuál sería entonces ahí el contralateral? ¿Cuál es el contralateral de un 36? Del 36. Ah, no, 26. El contralateral. 36. El 46. Contralateral, misma arcada al otro lado. Antagonista, arriba. Y adyacente, espere. Ya. Contralateral, misma arcada al otro lado. O sea, contralateral de un 36, 46. Antagonista, arcada contraria. Si es un 36, el antagonista sería un 26. Y adyacente, los dientes de al lado. O sea que para ese 36, el adyacente sería el 35 y el 37. Otra vez. Contralateral, misma arcada al lado contrario. O en la hemiarcada contraria. Entonces sería 36 y contralateral 46. Antagonista, arcada opuesta. Entonces el 36, el antagonista sería el 26. Y adyacente, los dientes de al lado. Adyacente del 36 por mesial, 35 y por distal, 37. ¿Y esta proyección cuál es? La proyección oclusal. ¿Listo? Entonces la proyección oclusal no es que se vea la oclusión per se, se ve el arco y la relación de los dientes intraarco junto con las estructuras de soporte.
¿Listo? Se pensaría que esta es la oclusal, porque se ve la oclusión, ¿sí o no? Pero no, esta es coronal, porque se ven las coronas. Y esta es la oclusal, porque se ve el arco. ¿Cuál sería la diferencia entre una coronal y una oclusal? El ángulo. Ustedes ya están muy sofisticados. No solamente que en la coronal se ven las coronas, y en la oclusal se ve el arco. ¿Listo? Listo. ¿Qué proyección es esta? Chicos, yo a ustedes los veo a varios en el celular. Y en este momento estamos haciendo un esfuerzo grande por entender. ¿Listo? Paréntesis. Hay disponibilidad para tutorías. ¿Listo? ¿Ya las vieron en el sistema? Las tutorías, ya que me acuerdo. Las tutorías no son repetición de clase. Las tutorías es solución de dudas. Entren al sistema a Mango y reserven su tutoría continua. ¿Listo? No antes del examen, chicos. Procure que sea continua. Muy bien. Listo, ¿qué proyección es esta? Pero ya hablamos de las intraorales. Ahora son las extraorales. Proyección extraoral craneal, muy bien, ¿sí? ¿Y qué radiografía sería esta? La del perfil. O también la cefalometría, radiografía para cefalograma o cefalometría. ¿Qué es esto? ¿Qué proyección radiográfica es? Lo que ustedes hayan entendido, porque ya lo vamos a ver. Es una extraoral, muy bien. Cuando ustedes identifiquen una imagen, lo primero que se ve, de acuerdo a la dirección de rayos X, corresponde a lo anterior, y lo que ustedes se acuerdan de la imagen en 3D que se pasa a 2D, hagan ese ejercicio. Con esa imagen, ¿qué se ve primero? ¿Lo de adelante o lo de atrás? Lo de adelante. Es decir, que si va de adelante hacia atrás, ¿qué es? Una radiografía antero-posterior o proyección de Weathers. Esa radiografía está indicada, entre otras cosas, para ver la relación con los senos maxilares. Esa radiografía, con lo que ustedes conocen, ¿se ve algo anormal? Sí. ¿Qué se ve? El diente por allá. ¿Pero acá dónde? El izquierdo. Izquierdo, porque recuerden que el paciente se ve de frente. Sí. ¿Qué se ve raro en ese seno maxilar izquierdo? Hay un molar. ¿Cuál canino? Hay un molar. Eso es un molar. ¿Ven por qué es importante saber morfología? ¿Ese molar debería estar ahí? No. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Que nos metimos a hacer una cordal, la cirugía de una cordal y se nos fue para arriba. ¿Listo? Por eso es que hay que conocer los límites de lo que hacemos. ¿Qué es esto? Una proyección extraoral posterior anterior. Si ustedes tuvieran primero esta imagen en lugar de la anterior, ¿dirían antero-posterior o posterior-anterior? ¿Por qué? Porque es posterior. Pero ojo, el ojo ve lo que el cerebro conoce. Si nosotros nos paramos a ver esta imagen, si yo no conociera que existe la de la izquierda, yo diría que es antero-posterior. Pero como fui a clase y presté atención, lo primero que veo es la parte posterior de la mandíbula y del cráneo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si conocemos la antero-posterior, pues conocemos la posterior-anterior. Primero porque el haz de rayo X se ve que entró primero desde atrás, porque lo que primero veo son las estructuras posteriores. ¿O solamente yo veo? ¿No? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y la famosa panorámica. La panorámica que nos muestra macizo craneofacial, nos muestra mandíbula, maxilar superior o maxilar, porque si hay un superior debe haber un inferior, pero ya no se llama maxilar inferior, se llama mandíbula. Maxilar, articulación temporomandibular, ¿la ven? Sí. En algunas proyecciones se ve, otras no tanto. ¿La órbita se ve? Sí. No. La región infraorbitaria. Ah, sí. Y la zona de los senos maxilares bilaterales. ¿Qué más ven? Bueno, la región nasal, pero ¿qué más? El ioides. El hueso ioides. Pero no crean, ¿qué tal que esa sea la pregunta del examen? El ioides. El hueso ioides, que al estar en una región central se proyecta En dos lados. bilateral. Sí. ¿Se alcanzan a ver las vértebras? Bueno, no mucho, pero hay unas donde se ve mejor. Sí.
¿Qué es esto? Una tomografía. Ya vamos a hablar en tercera dimensión. Esto es un corte o una proyección lateral de una tomografía computarizada. Ustedes han escuchado hablar de las famosas TAC, Sí. pero resulta que el término TAC ya no existe. ¿Por qué? Porque el TAC se describía como tomografía axial computarizada y resulta que ahora las imágenes no solamente toman cortes axiales. ¿Cuáles son los diferentes cortes anatómicos? Sagittal, coronal y transversal o axial. Entonces, como tenemos múltiples planos, ya no se llama tomografía axial computarizada, sino se llama, si ven que es importante que presten atención para que dejen escuchar a sus compañeros, tomografía computarizada. ¿Listo? Y dependiendo del tipo, tomografía computarizada o tomografía computarizada de ASCON. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Un montón de cosas. A diferenciar. A diferenciar. Entonces, tipos de películas o de proyecciones. Intraorales, extraorales. ¿Intraorales cuáles? Que son las que mayormente se usan en odontología. Y extraorales. De Anterior, posterior, posterior, anterior, Ah, bueno, panorámica. ¿Qué más? tomografía computarizada. Y la tomografía, sea computarizada o de ASCON. Esa imagen es mi favorita. ¿Ahora entienden? ¿Tenía sentido leer esto antes? Sí. ¿Tenía sentido haber hecho esto antes? Sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprender la anatomía en las diferentes proyecciones, cómo se ve. O sea que pónganse el cinturón. ¿Qué deben tener presente? Las radiografías intraorales tienen ciertos principios. ¿Por qué? Porque no todas las radiografías sirven para lo mismo. Es necesario tener presente la anatomía dental normal, la anatomía maxilofacial normal, el orden de los dientes, qué dientes están adyacentes, qué dientes están contralaterales, qué dientes están antagonistas y cuáles son los tipos de proyecciones, que en este caso las proyecciones con mayor, las que más se usan son las de aleta de mordida, que es la misma radiografía coronal que detecta en su gran mayoría de ocasiones caries interproximal. ¿Por qué? Porque solamente, como lo ven aquí en esta radiografía, acá, se puede ver la corona de los dientes en una proyección paralela. Es decir, que nos va a permitir ver las zonas interdentales o interproximales. Va a mostrar la porción coronal de los dientes superiores e inferiores, es decir, el diente que vamos a examinar junto con su antagonista, y la porción, la altura de la cresta ósea, y parte de la raíz, no toda la raíz, porque si queremos ver toda la raíz, ¿cómo se llama? Periapical. ¿Qué hace la periapical? Va a mostrar mesodistalmente en la altura completa del diente, corona, raíz, periápice y dientes adyacentes. ¿Cuál es la diferencia entre ápice y periápice? Antes del ápice. Entonces, tenemos un diente. ¿Qué diente es este? ¿Un canino? ¿Es un incisivo? ¿Algo incisivo? Bueno, muy bien. Tenemos raíz Sí. y tenemos Corona. corona. Este correspondería a la zona apical. Esta zona es el ápice del diente, la zona terminal del diente, y alrededor de la zona apical quedaría la zona periapical. Entonces, apical corresponde al diente y periapical a las estructuras de soporte alrededor del diente, por eso se llama periapical, o a la zona periodontal de soporte. Asimismo, la corona se divide en 3 tercios y la raíz en 3 tercios para hacer la lectura radiográfica. ¿Cuáles son los 3 tercios de la corona? Incisal u oclusal, medio y cervical de la corona. Ahora en la raíz tenemos 1 tercio cervical de la raíz, medio y apical. Listo, así es como se diferencian las... El tercio también puede
soporta alrededor Sí, también. del diente. Pero la mayoría de artículos lo encuentras como cervical. Listo, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Tengo una pregunta. Señora. Tú dijiste que el anteroposterior era una relación con el seno maxilar. Posterior anterior sería con qué? Bueno, por ejemplo, en las proyecciones posterior-anteriores se usan más en trauma porque es la relación de la base del cráneo y de la mandíbula. ¿Por qué? Porque dependiendo la angulación, antero-posterior se toma desde abajo, desde el mentón, mientras que la posterior se toma paralela desde atrás. Y eso también, si quiere más información en el artículo, está. Entonces, tenemos anatomía que se observa, las relaciones anatómicas en una radiografía periapical intraoral. Entre los maxilares hay una estructura que al osificarse queda en forma de sutura. ¿Cómo se llama? De esa ya está bien. Sutura maxilar media, que es la estructura que está entre los maxilares. ¿Cuántos maxilares tenemos? Dos, no derecho ni izquierdo. Que al fusionarse quedan fusionados a través de una sutura, que esa sutura es la maxilar media. ¿Listo? En la radiografía se va a observar entre los dientes incisivos superiores. ¿Listo? Adyacente a esta estructura se va a ver un conducto. Ese conducto, ¿cómo se llama? Que lo vemos en la radiografía periapical de la derecha, el conducto nasopalatino. ¿Qué transporta ese conducto nasopalatino? El paquete vasculonervioso nasopalatino. Muy bien. Al lado de esas estructuras, bueno, ahí adyacente, hay un foramen por donde desemboca el conducto nasopalatino que tiene forma de corazón. ¿Cómo se llama? El foramen incisivo. ¿Está clínicamente anterior o posterior a los dientes? Posterior a los dientes. Muy bien. Ahora, hay una estructura que al unirse una y otra forman algo que se llama la Y invertida o Y de Ennis, que corresponde a la unión o intersección del piso de las fosas nasales con el piso del seno maxilar. Entonces, si lo vemos desde, por ejemplo, una proyección de caninos o premolares, estaría el piso de las fosas nasales, ¿sí o no? Y al ladito vemos el piso del seno maxilar. Eso sería hacia medial y eso sería hasta distal. Si volteamos esta figura nos queda así. Por eso se llama Y invertida. ¿Listo? O Y de Ennis. Ahora, ¿esta radiografía qué es? ¿Qué tipo de radiografía es? ¿Periapical o coronal? Periapical, porque se ve toda la estructura dental y la relación con los dientes adyacentes. Si fuera coronal únicamente estaríamos viendo corona, coronas superiores, inferiores y ¿qué más? La altura de la cresta ósea. Entonces, ¿qué tenemos? Piso del seno maxilar. ¿Ahí dónde estaría el piso del seno maxilar? ¿Seguro? ¿Y qué tal que ese sea el hueso cigomático? ¿O el proceso cigomático? Entonces, ¿cuál es la más larga? Un poquito más arriba. Acuérdense que el seno maxilar es un hueco. Y el hueco se ve para el luz. Entonces sería más arriba. O sea, estaría más hacia este lado. Este sería el proceso cigomático. La tuberosidad maxilar, ¿ahí cuál sería? Posterior a los molares. La apófisis cigomática, lo que acabamos de mencionar. Y la apófisis coronoide de la mandíbula, ¿dónde estaría? Listo. ¿Esa radiografía tiene adecuado contraste, nitidez y resolución? Sí. Creo que falta un poquito. Oiga, pero tengan misericordia. Pues sí, yo le mejoraría de pronto un poquito la resolución. Pero pues... Eso se ve. ¿Qué más estructuras tenemos? ¿Esta qué radiografía es? Una radiografía oclusal. Muy bien. En la radiografía oclusal vamos a poder ver diferentes estructuras óseas, que son sitios muy importantes donde se insertan ¿qué músculos? ¿Cuáles? Espérense. Antes de eso, esa proyección radiográfica, ¿qué zona de la mandíbula me está mostrando? ¿Anterior o posterior? ¿Quién dice anterior? ¿Quién dice posterior? Esto está dividido.
Entonces, ¿dónde se encuentran las apófisis o los tubérculos genianos? ¿Anterior o posterior? Posterior. Entonces la proyección está dando una vista posterior, porque se ven los tubérculos genianos y las apófisis mentonianas. ¿Qué músculos se insertan ahí? Genioglosso. ¿Qué son músculos qué? Suprayoideos. ¿Listo? El foramen lingual, ¿alcanzan a verlo? Sí. ¿Dónde lo alcanzan a ver? Yo veo un puntico chiquito. Ese puntico pequeñito, Sí, allá sí. adelante, ese es el foramen lingual. ¿Y los conductos nutricios los alcanzan a ver? Que es el sitio por donde pasa el paquete vasculonervoso nutricio, Sí. que se ubica entre los dientes, acá en esta zona. Acá en esta zona. ¿Listo? ¿Qué radiografía es esta? Periapical. Periapical, ¿de qué zona? Posterior del lado derecho, ¿de qué maxilar? ¿O de qué zona? Superior o inferior. Inferior. Muy bien. Listo, entonces, esa flecha negra cortica que está hacia la izquierda, ¿qué muestra? ¿Qué muestra, perdón? Fosa submandibular. La corta, esta de acá. Por donde pasa el nervio. Sí. El canal mandibular o el conducto del nervio dentario, visto que está inferior a las raíces de los molares. Ahora, la flecha negra punteada larga, la que sigue después, la del centro, el foramen mentonero o mentoniano, que está a nivel de qué dientes? Del canino. ¿De qué? De De los premolar. premolares. Y la flecha pequeñita, la cortica, la de la derecha, ¿qué muestra? Los canales nutricios, que lo vimos en la radiografía anterior. Listo. Entonces, ¿qué proyección es esta? Radiografía, intraoral, periapical, en 2D. Muy bien. Esa radiografía intraoral, periapical en 2D, ¿qué le mejoraría? ¿Qué más? Un poquito más arriba, que se vea un poquito más la corona, ¿no? Porque nos falta el borde incisal. Entonces, anatómicamente ahí que se ve. La parte izquierda, donde están las flechas blancas, hay una estructura que se llama cresta oblicua interna. Y debajo a esa estructura, en esta zona, hacia acá, ¿qué quedaría? La cresta oblicua interna. ¿Qué otras estructuras se pueden ver en esa radiografía? ¿El canal mandibular lo ven? Se ve inferior al ápice de los dientes, y el foramen mentoniano se alcanza a ver, pero se vería mejor en una proyección que abarque premolares. ¿Qué vemos ahí? El foramen mentonero y los conductos nutricios. Eso es lo que comúnmente se ve en las radiografías periapicales y coronales. Coronales, importante que tengan presente que las coronales proyectan de manera paralela coronas, superficies interproximales y altura de la cresta ósea, ¿listo? Y parte muy pequeña de la raíz, que quizás sea parte del tercio cervical de la raíz, no muestra más, ¿listo? Es ideal para ver reabsorciones de la cámara pulpar, se puede ver lesiones de caries interproximales, altura de la cresta ósea. Listo, ¿cuáles son las proyecciones extraorales que ustedes conocen? Panorámica, tomografía, proyección posterior anterior, anteroposterior y lateral. Listo, entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque ya nos da una proyección un poco más amplia, nos permite ver ya de forma más general. ¿Qué es más específica? ¿La panorámica o la periapical? La periapical, porque me deja ver mayor detalle. La panorámica queda una visión general, ¿listo? Es decir, que ustedes empiezan por el examen de la panorámica o de la periapical. De la panorámica. La panorámica, porque vamos de lo más grande. Y si ves un detalle que quieras profundizar, envías. O periapical, oclusal o coronal. Y si ya la cosa está muy compleja, tomografía. Listo. Corte superior izquierdo. ¿Qué plano es?
Si tenemos posición anatómica, el corte divide una superficie anterior y otra posterior, ¿qué corte es ese? Cortes anatómicos. Coronal. Corte coronal. Tenemos plano anatómico. El corte o el plano divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Qué corte es? Sagittal. Y tenemos posición anatómica donde el corte divide mitad en superficie superior e inferior, transversal o axial. Inferior izquierda es una vista. ¿Qué vista es esa? Inferior izquierda. No, ¿qué vista? ¿Cuál? Anterior. Proyección anterior, una vista anterior. Si fuera atrás, vista posterior. Si fuera al lado, lateral derecho o lateral izquierdo. O superior. Estas tablas las tiene el artículo. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, la seno frontal, ¿que dónde queda el seno frontal? Parte anterior superior del cráneo. ¿En qué vista se ve comúnmente que se puede ver con mayor detalle? En una proyección de cráneo póstero anterior. Y les describe cómo se ve. En este caso se ve una estructura neumatizada, es decir, una cavidad, se ve radiolúcida o radiopaca. Radiolúcida, bilateral, es decir, que si está a un lado está al otro, y se observa entre las órbitas. Entonces ya sabemos que se observa en el tercio superior, ¿listo? A las celdas etmoidales. ¿Dónde quedan etmoides? ¿Adelante o atrás del frontal? Atrás del frontal. Lo mismo con la apófisis cristagalli, que ¿dónde queda ubicada? En el frontal posterior del frontal. ¿Pero en qué hueso? No. En el etmoides. En el etmoides, en la lámina transversa o en la lámina horizontal. Esta pregunta es pregunta histórica. El hueso etmoides, ¿cuántas láminas tiene? Dos. Una horizontal y una vertical. La vertical, ¿por qué componente anatómico está compuesta? Por los cornetes. ¿Por qué cornetes pertenecen a la lámina vertical del etmoides? ¿Qué cornetes pertenecen a la lámina vertical del hueso etmoides? Los inferiores. Medio y superior, porque el inferior es un hueso independiente. Listo. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en este caso las celdas etmoideas, el hueso cigomático, las estructuras condilares? Ahí nos muestra el artículo qué técnica se ve con mayor claridad, no queriendo decir que en otras no se vea. Por ejemplo, la zona infraorbitaria se puede ver en una coronal, pero también ¿dónde más se puede ver? ¿En una lateral se podría ver? ¿En una posterior anterior se podría ver? No tanto, pero en una anteroposterior, sí, mucho mejor. En una tomografía, claro, sí, es de esta zona. Listo, entonces ya conociendo las proyecciones y las zonas anatómicas que nos sugiere el artículo, vamos a hablar de las radiografías de cráneo, es decir, que son extraorales. Entonces, las radiografías de cráneo, si bien estas proyecciones se complementan, porque no es que las haya desplazado, por las imágenes en tercera dimensión, son radiografías o imágenes muy útiles, por ejemplo, en ortodoncia, en trauma, en patología, en muchas áreas para realizar determinados procesos diagnósticos. Por ejemplo, la cefalometría o cefalograma lateral, que es la radiografía lateral, que es esta, nos muestra que la proyección del cráneo vista de lado, que nos va a servir para observar los puntos craniométricos. ¿Qué son los puntos craniométricos? Son como las medidas que tiene que tener un cráneo, pues en común, por decirlo así. Los puntos son aquellas posiciones antropométricas que nos van a ayudar a realizar medidas y con ello establecer índices para, por ejemplo, tratamientos ortodónticos o para planificación quirúrgica maxilofacial. La proyección anteroposterior, que es la misma vista de Weders, ¿para qué nos serviría? Allá dice. Para evaluar los senos maxilares, porque se ve de frente y tiene una proyección desde inferior que nos va a ayudar a ver posición, forma, neumatización de las paredes del seno. ¿Qué es la neumatización de las paredes del seno? Que la neumatización corresponde a la forma en cómo el seno maxilar se va ampliando dependiendo a condiciones fisiológicas de adaptación o patológicas. La radiografía,
panorámica. ¿Es lo mismo cuando se hace levantamiento de seno maxilar para poner un implante o no? Señor, ¿Es lo mismo de cuando se hace levantamiento del seno maxilar para colocar un implante? en este caso cuando se hace ascenso de piso de seno maxilar se utiliza una tomografía, porque necesitamos ver el seno maxilar en todas las dimensiones. Es más para análisis ortodóntico, que es casi siempre para lo que lo usan y para cirugía de maxilar. La radiografía panorámica, que sabemos que sirve para un montón de cosas. ¿Para qué sirve? Para ubicar estructuras, para dar un panorama general del macizo craneofacial y para poder determinar inicialmente un diagnóstico que nos lleve a profundizar en diferentes técnicas imaginológicas como periapical, coronal, cefalometría, tomografía, etc. O sea, el examen de primera elección, ¿cuál es? La panorámica. ¿Qué tienen las panorámicas? Lo que les decía hace un momento, que cuando las estructuras se superponen, ¿qué nos van a dar? Las imágenes fantasma, que son las imágenes que se proyectan de forma doble. Entonces, ¿esta cuál es? Lateral. Imagen radiográfica, extraoral, proyección anteroposterior o occipito mentoniano. Y esta, posterior anterior. Con que sepan que es una anterior posterior y una posterior anterior, bien. ¿Esta cuál sería? Lateral. ¿Qué estructuras se ven en esa radiografía lateral? Los senos, la forma de los labios, la relación del mentón, las vértebras cervicales. ¿Ustedes creen que en ortodoncia o en odontología importan las vértebras? Sí. ¿Por qué creen? ¿La oclusión influiría en la posición del cuello? De la cabeza? O sea, una persona que sea... ¿Ustedes ya hay diferencia entre clase 1, 2 y 3? ¿Cuál es la diferencia entre clase 1, clase 2 y clase 3? La posición de la mandíbula inferior. ¿Clase 1? ¿Clase 2? ¿Cuál es la diferencia entre Berger y Overbite? Una es horizontal y la otra es vertical. Entonces, si la clase 2 está maxilar más anterior, la persona estaría así o así. Por compensación. Y clase 3, que sería maxilar anterior, iría más hacia atrás, en compensación. Proyección anteroposterior o de Weders. ¿Qué se ve principalmente? Los senos, porque si bien vemos las estructuras intraorbitarias, no es el mayor nivel de detalle el que se tiene en esa radiografía, ¿sí o no? La posterior anterior, lo que nos... ¿Cómo es tu nombre? Salto amarillo, ¿cómo es tu nombre? Tatiana, lo que nos preguntaba Tatiana, ¿qué se puede ver en esa radiografía? Tranquila, Tatiana. En esa radiografía, ¿qué se puede ver? Un montón de estructuras. Por ejemplo, si el paciente tiene un trauma en el ángulo de la mandíbula, ¿se podría ver ahí? Sí. Claro, se ve súper bien. ¿Qué más se podría ver? Si tiene un trauma en el cóndilo, ¿se vería mejorándole la Oposición. Yo le diría un poquito de nitidez y un poquito de resolución. Porque si tenemos un poquito más de nitidez y resolución, se va a ver muy bien el cóndilo. ¿Y en la rama serviría? Sí. También serviría. Muy bien. La panorámica. La panorámica tiene una particularidad y es que a través del tiempo los investigadores se daban cuenta que no había un método ni una visión sistemática para leerla. Entonces este artículo sugiere cómo se debe leer una radiografía panorámica de acuerdo a las zonas. Es decir, que cuando aprendamos a leer radiografías panorámicas, este va a ser el algoritmo. ¿Listo? Entonces, zona 1, que es por donde empezamos. ¿Qué zona es? Zona de senos maxilares y zona infraorbitaria. Zona 2, zona anterior de la mandíbula. Zona 3, lateral ¿qué? Izquierdo. Derecho, porque el paciente está de frente. Derecho del paciente. Zona 4, lateral izquierdo. Y zona 5, zona dental. Muy bien. Entonces, zona 1. Maxilar y ¿qué? Maxilar, zona de senos maxilares y zona infraorbitaria. Zona 2, anterior de la mandíbula. Muy bien. O del mentón. Zona 3,
lateral derecho, zona 4, lateral izquierdo y zona 5, zona dental superior e inferior. Estas son las estructuras que se ven por lo general en una radiografía panorámica, que es lo que ustedes hicieron en el primer ejercicio para llegar acá. Listo, chicos, muy importante los conceptos que vienen. Cuando se hace diagnóstico dental en una radiografía, ejemplo, panorámica, que es la primera radiografía que se observa, se tienen en cuenta tres conceptos: cuando un diente está incluido, cuando un diente está retenido y cuando un diente está impactado. ¿Cuál es la diferencia entre diente incluido, retenido e impactado? ¿A qué le suena incluido? Retenido. Que hay algo que lo está obstaculizando. Impactado. Está como ustedes. Impactado, que puede ser que está chocando con algo. Diente incluido. ¿Qué es un diente incluido? Es el término más amplio y más general que hay en diagnóstico a nivel dental, que se hace a través de imágenes radiográficas y obedece a cualquier diente que, habiendo cumplido su cronología, por ejemplo, un tercer molar inferior a los 25 años. ¿Cuál es la cronología del tercer molar inferior? Debe saber más o menos a qué edad. Entre 15 y 18 años. Entonces, si habiendo cumplido la cronología permanece allá metido, ya incluido dentro del hueso, sin haber erupcionado, ese es el concepto o la clínica de un diente incluido. ¿Cuál es la causa? Puede ser por falta de fuerza eruptiva, por una posición anómala o estar rodeado de hueso o mucosa, o que definitivamente por causas genéticas el diente no salió. ¿Y cómo se va a ver en la radiografía? Se va a ver completamente rodeado de tejido óseo, puede que esté dentro de su saco pericoronario y no haya comunicación en el exterior. Si un diente incluido está parcialmente por fuera del hueso, por clínica o radiográficamente, se llamaría diente incluido semi-erupcionado. Ahora, ya vamos a los ejemplos. Diente retenido. Si retenido es porque algo me está obstaculizando la salida teniendo mi vía correcta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre vía, guía, patrón y cronología de erupción? ¿Qué era? La vía es lo por donde tienen que ir. Diferencia de guía. Ya. La IA. Entonces, ¿cuál es la vía? Vía es Vía, el canal. camino. Listo, muy bien. ¿Cuál es la guía? ¿Quién me va a orientar para erupcionar? Que para los dientes permanentes son los dientes temporales. ¿Cuál es el patrón? ¿A qué le suena patrón? El orden. Guía, patrón. ¿Y la cronología? El tiempo. Muy bien. Están bastante participativos. Muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta estos conceptos, un diente retenido es aquel que tendría interrumpido de esas cuatro cosas. La vía. La vía. Claro, porque si estoy retenido, no tengo la vía, y pero no voy a salir, la doctora me está reteniendo. Entonces, es un diente que no ha erupcionado en su tiempo normal, sin embargo la causa es intrínseca del propio diente o por una barrera. Entonces, hay dos tipos de retención. Ya les estoy explicando para después mostrarles los ejemplos. La retención primaria, que es cuando el diente no sale por un fallo en el mecanismo de la erupción, y una secundaria, cuando el diente ha empezado a erupcionar, pero se detiene. Por ejemplo, cuando hay un diente en caso de anquilosis, o cuando hay algún tipo de quiste o tumor que lo esté impidiendo. ¿Saben qué es un diente anquilosado? La anquilosis es donde hay ausencia de ligamento periodontal y el cemento está adherido directamente al hueso. Y esto eso es anquilosis. ¿Qué? Anquilosis, ausencia de ligamento periodontal, el cemento radicular está adherido al hueso directamente en ausencia de este ligamento. Profe, un momentico la anterior. ¿Retenido o impactado?
Ahora van los ejemplos. Pero primero, impactar. Entonces, ya sabemos que el diente incluido está allá, guardadito. Retenido, que tiene la vía, pero algo lo está obstaculizando. El diente impactado es un diente o la posición donde hay un bloqueo por una barrera por mal posición. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un diente que va derechito, derechito, pero hay un quiste aquí arriba, ese sería un diente retenido. Mientras que si tenemos un diente mesoangulado, tenemos por ejemplo aquí un 8, aquí un 7, y uno va a poder salir, eso sería un diente impactado. Por lo general, la causa son los dientes adyacentes, tejido óseo denso o tipo lesiones tumorales o quísticas. Y la impactación de un diente, por lo general, está asociada a malposición. Entonces, esta es la radiografía clásica. Pero un momentico. Claro que sí. Esta es la radiografía clásica con que todos aprendimos la verdad. Listo, eso tiene de todo. Entonces, donde está el asterisco y donde está el más, esos dientes, ¿cómo estarían? Según la definición. Impactados. No, pero lo que se ve es el saco folicular. Retenidos impactados. No puede estar, se puede combinar, pero ahí en términos básicos, ¿cómo estaría? Incluidos, Incluidos retenidos. pero de los tres, ¿cuál sería el mayor hallazgo? Impactado, ¿sí o no? Por malposición. Porque si tuviéramos la vía adecuada, estuviera vertical, ya estaría retenido. Y si tuviera por allá guardado sin que saliera, pero que tuviera todo libre, no tuviera malposición ni una lesión, estaría incluido. ¿Qué más tiene esa radiografía? Los terceros molares superiores, ¿están incluidos, retenidos o impactados? Retenidos. Incluidos, porque sí pueden ser. Incluidos, muy bien. Abajo hay una situación muy particular que si ustedes ven, todos aquí sabemos contar, ¿cierto? Sí. Esa radiografía tiene algo muy específico, que es el específico ustedes contando y diferenciando los dientes. Sí, sí, Tiene tiene dos ¿Cuál? El primero. Los 6. Pues el 5 no es el 5. O sea que ese diente ¿qué es? Eso no va a recordar, ¿no? Bueno, no sé. ¿Una cordal? O sea, no sé qué es. Pero recuerden su morfología dental. ¿Es un diente temporal o un diente permanente? Un temporal. Esa situación, ¿cómo se llama? Se lo vieron en crecimiento y desarrollo. Dentición mixta. Dentición mixta. Si tenemos ya dentición mixta fuera si estuviéramos en la cronología, pero esa persona ya es adulta grande. ¿Cómo se llama eso? Que no se le Persistencia de dentición temporal. Claro, dentición mixta si fuera en un niño y tuve 13 años. ¿Y qué más hay? Cuando no hay dientes, ¿cómo se llama eso? Cuando no se forma. Pues ausencia. ¿Pero cómo se llama? Están participativos ustedes, los felicito. ¿Cómo se llama cuando hay ausencia congénita del diente? Es decir, que el diente no se formó. Agenesia. La agenesia. ¿Pero qué tipo de agenesia está en que no esté el premolar y el premolar? ¿Cómo se llama? Anodoncia. Anodoncia. Que eran dos opciones. Agenesia, ausencia de dientes. Y hay que ver qué tipo de agenesia es. Entonces, anodoncia. Porque no tenemos dos dientes. Listo. Ahora, en la parte superior, ¿ven algo particular en la parte superior? Están saliendo los 8. Eso que se ve ahí. ¿Tiene los premolares torcidos? O sea, la parte Este diente con la que más es. hacia afuera, ¿no? ¿Y este diente es el? ¿Y este diente es? Eso es lo que ustedes necesitan aprender a identificar. ¿En donde? ¿En el superior? Y hay otros también. Claro.
Chicos, acá, en el cuadrante 2, una de sus compañeras, ¿cómo te llamas? Diana pregunta si hay ausencia de premolar. ¿Hay ausencia de premolar en el cuadrante 2? Del segundo premolar. Sí, claro. Si ustedes cuentan, no hay segundo premolar. ¿Y qué más se ve que nos indica que ese premolar o fue extraído, o se sacó, o fue perdido, o no se formó? Porque el seno maxilar está neumatizado. En la neumatización del seno se obedece, entre otras cosas, a ausencia de dientes. En las zonas donde no hay dientes, el seno empieza a neumatizarse. ¿Listo? Por eso la radiografía les cuenta la historia natural de la enfermedad. Entonces, ahí pudo haber existido diente, pero se perdió prematuramente y el seno empezó a neumatizarse. Listo, ¿cómo están 18 y 28? 18 está impactado. Están incluidos. Ah, ese está Incluido y qué más. impactado. Espere, 18 y 28 en orden. Ah, Incluido y retenido por qué. ¿Los dos están incluidos, no? está incluido. De pronto, si hubiese. Por la rama está. Pero acuérdense la malposición, la superposición. La rama Ah, bueno. no tiene nada que ver con el maxilar. Entonces, en ese sentido, ahí estarían incluidos y esa malposición del 28 lo haría estar incluido impactado o incluido solito. Impactado. Sin embargo, la idea es clasificarlo solamente en uno. Entonces está más incluido o más impactado. Más incluido. Ahora, 38 y 48, ¿cómo están? Impactados. Están incluidos e impactados, pero ¿está más impactado que incluido? Más impactado, incluido por la malposición, por la mesialización y la malposición. ¿Hay algo diferente en esa radiografía que les cuente algo? Recuerden que las imágenes a ustedes le están contando lo que ustedes necesitan diagnosticar. ¿Qué tiene el paciente? Tratamiento de ortodoncia correctiva. Si el paciente les dijera, doctora Mariana, llevo con este tratamiento 5 años. ¿Tiene reabsorción radicular en qué dientes? En los incisivos inferiores. ¿Por qué es importante conocer la historia clínica? Por eso se llaman ayudas diagnósticas. Cuando ustedes le mandan a uno la radiografía por WhatsApp, doctor, ¿cómo voy acá? Señor. Pero es lo que ¿dónde? En la parte superior. En la parte entre los dos. ¿Cómo así? Ahí para ver la absorción, tú tienes la sospecha, pero no puedes verificar la reacción. Pero, si la sospecha es tan grande que necesitas una radiografía, ¿ves por qué empezamos por el comienzo? Siempre empezamos por lo grande y de grande no puede hacer una. Digamos que si hubiera esa radiografía, tendría que mandar a hacer una periódica para Chicos, en la parte anterior superior, ¿qué ven? Están hablando de reabsorción ósea. ¿Qué pasa por ahí? La sutura, el conducto y el foramen. Listo. Diana y Duván siguen teniendo la duda que hay reabsorción. ¿Qué hacemos? Una radiografía periódica para confirmar. Muy bien. ¿Qué le mejoraríamos a esta radiografía en términos de calidad? ¿Tiene contraste? Sí. ¿Resolución? Poco. ¿Y nitidez? Pues listo. Terceros molares superiores, ¿cómo están? Tengamos en cuenta la edad del paciente. Entonces la radiografía me está mostrando una edad cronológica. ¿Qué edad cronológica tendría ese paciente? De 10 a 12. De 15 a 18. Pero tenemos premolares. ¿A qué edad erupcionan los premolares normalmente? Entre los 12 y 13.
o de 10 a 3 inclusive. O sea, ya tenemos premolares, es decir, que puede que sea mayor de 14 años. Bueno, 13. Entonces, tiene los terceros molares incluidos. ¿Cómo se llama la clasificación que clasifica la formación radicular de los dientes incluidos? Esto es clase de segundo semestre, chicos. Ustedes están en tercero. No. Es que yo doy clase en otro semestre, chicos. Sí, yo doy clase más adelante. Entonces, que yo doy clase en semestres grandes. Por eso es que ya. Ustedes son tercero. ¿Ustedes ya vieron el crecimiento y desarrollo? Sí. Entonces. Pero es que la verdad No entendió la pregunta. No sirvió para nada, si van a decir de imagenología. no, es que es diferente. Bueno, la clasificación que nos dice los estadios de formación radicular se llama clasificación de Nola. ¿No? Bueno, Nola. No la sé, muy bien. Nola. Clasificación de Nola. Pues van a buscar la clasificación de Nola, que nos dice el Nola 0 es tal, Nola 1 tal, Nola 2 y así hasta 9, ¿no? 10. Entonces les da el Nola 10, que es cuando ya el diente está, su raíz está completamente formada. Entonces, si 0 es ausencia de raíz de diente y 10 es el diente formado con su raíz formadita, ¿qué Nola puede ser? El 5 habla que ya está la corona formada y empezamos a tener esbozo de raíz. Podría ser un 5 quizá, y aquí 5 también, de pronto no, 5 porque ya tenemos corona formada. Entonces, cuando ustedes leen una radiografía en un diente, en este caso en dientes que están incluidos con formación radicular incompleta, deben poner la compatibilidad con el estadio de Nola. Por eso van a averiguar Nola. Chicos, por eso esta materia está en tercero y ustedes deben haber visto cosas. Sin embargo, si no las han visto no hay problema, las repasamos, pero sí es importante que las estudien. Entonces, tenemos los terceros molares superiores en un niño de aproximadamente, según su edad dental, 14-15 años. ¿Cómo están los terceros molares superiores? Incluidos. ¿Y los inferiores? Dejémoslo en el beneficio de la duda incluidos, porque todavía no tenemos raíz, y si lo vemos el diente de al lado, el 38 pues puede que salga, el 48 lo veo un poquito más angulado, pero puede que con la formación radicular se nos enderece. ¿Listo? Porque digamos, también sale la raíz y sigue así, ya sería impactado. Si sigue con esa mal posición y si pegándole chocando con el diente de adelante, sí se ha impactado. El 48. ¿Cómo están los caninos superiores? Ahí es donde difiero de la edad. Se supone que los caninos ya deben haber erupcionado a los 15 años porque los últimos son los terceros molares. Ojo con esta Pero es que pregunta, los porque caninos no bajan. eso es lo que yo esperaba que ustedes preguntaran. Exacto. Estamos en una edad donde esos dientes debían haber salido y no han salido. Es decir, que esos dientes, ¿cómo están? ¿Qué los está reteniendo? Falta de fuerza. Los Pero la impactación también puede tener falta de fuerza. No, también pueden ser los caninos temporales. ¿La impactación tiene falta de fuerza? No, tiene un obstáculo. Exacto, que son los otros dientes. Teniendo en cuenta esos conceptos que ustedes están preguntando, que lo están haciendo muy bien, 13 y 23 estarían incluidos, retenidos o impactados. ¿Quién es impactado? Yo digo que Recuerden que esa es una imagen en 2 dimensiones y esos dientes deben estar por allá. ¿Dónde están? ¿Adelante o atrás? Adelante porque está en la superposición. Recuerden que en la imagen 2D lo primero que se ve es lo primero que toca el rayo. Es decir, que esos dientes están vestibularizados. Claro, entonces si están vestibularizados y tienen afuera, encía, ¿cómo es el patrón de...? Por eso es importante los conceptos. ¿Cómo es el patrón de erupción de los caninos superiores? ¿Así, así o así? ¿qué? Así. Así. El patrón está bien. Pues, Sí. pero sigue el patrón, es decir, angulados hacia el mesial. O sea, el patrón está bien. ¿Siguen estando retenidos? Sí.
¿qué lo retiene? Pero si están vestibularizados y el temporal está ahí. O sea, si yo veo la imagen, esto se ve más que los dientes de atrás, es decir, que están hacia adelante. Entrada lateral, canino, entrada lateral, canino. Son dos caninos. Está retenido, incluido o impactado. ¿Pero qué lo está reteniendo? ¿Qué lo retiene? ¿Qué le impide? Si tiene la vía, tiene el patrón y no tiene nada que lo retenga. O sea, está incluido. Están incluidos. Porque impactado contra quién. Exacto, porque hay una cronología y la cronología dice que ya debieron haber erupcionado. Eso es lo que ustedes se tienen que Pero no preguntar. debería ser falta de fuerza también. Porque pues sí, obvio. Pero ¿qué lo retiene? Nada. ¿La voluntad divina? No. Entonces, ¿por qué no? O sea, no hay Porque está incluido. Porque está incluido. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer, lo están haciendo muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo es tu nombre? José. José decía, difiero en la edad porque ya tienen los caninos ya deben haber salido. Bien, pero los caninos están allá incluidos. Pero ¿qué tiene acá? Premolares. ¿Listo? Claro, los caninos no han salido porque están allá guardados, pero tiene premolares. Entonces, es por eso que uno empieza a inferir la edad cronológica. Que es un caso de la vida real. Bueno, todos son casos de la vida real. El 28, ¿qué está bien o la es? ¿Está bien o la? Porque ya está la corona formada. Sí, está incluido, retenido o impactado. Incluido. Listo, todo bien. Ese paciente tiene 14 años, o sea que todavía tiene chance. Está por allá guardado. Listo. Diente. ¿Qué dientes es el de abajo? 37. El diente 37 está incluido, retenido o impactado. Espere. Otra vez. Incluido, retenido o impactado. Claro, está incluido, pero recuerden que hay unos criterios. Están filosa, güey. No lo retiene nada. ¿Cómo que no lo retiene? ¿Qué es ese espacio negro? Sí, Eso es lo que esperaba que preguntaran. Ese espacio negro que se ve alrededor, que no es negro, sino radiolúcido, es un quiste. Eso, no traje pregunta. Nunca va a salir si no le quitamos el quiste lo está reteniendo, entonces es un diente retenido. Muy bien. Bravo. ¿Pueden tomar fotos? ¿Alguien que tenga alguna duda que quiera que repitamos? ¿Todo bien? Señora. Es que yo no vi el quiste, no me Porque el quiste casi no se ve. Es una telita. Depende porque si no es de hueso, la construcción de hueso, que sea evidente si se va a ver, porque yo no sé esos agudos que no se Lúcido. Eso. Listo. ¿Cómo chicos, cómo los diferenciamos en la práctica? Para diferenciar entre el retenido e impactado en una radiografía, por ejemplo en la panorámica, fíjense en la trayectoria del diente. Si el camino está libre, pero el diente está muy arriba y no baja, está retenido. ¿Por qué? Porque el camino tiene la vía, pero hay algo que lo obstaculiza. Si el diente está inclinado,
y no sale pues porque tiene un obstáculo físico, está impactado. Ahora, seguimos con anatomía en proyecciones extraorales de tipo 3D, como las tomografías. Profe, ¿puede Párense un momento, ratito? respiren. ¿Sí? ¿La anterior un ratico? No, sí, tómenle foto. ¿Listo? ¿Qué pasa con las tomografías? Es uno de los avances científicos, no solamente en odontología, sino en medicina, donde pasamos de la segunda a la tercera dimensión. Segunda dimensión, ¿qué quiere decir? O imagen en 2D. Que es plana y que evalúa solamente alto y ancho. Mientras que la tercera dimensión evalúa profundidad. Exacto. Entonces sería alto, ancho y profundidad. Por eso se ve en los diferentes dimensiones y se puede hacer cortes, porque tiene la valoración del alto, el ancho y la profundidad. ¿Cuáles son los tipos de cortes? Los cortes siguen los planos. Coronal, el primero es un corte coronal, el primero, o axial. El segundo, el B, coronal. El C, sagital. Y el D es una proyección frontal o anterior. Muy bien. ¿Qué estructuras vemos en este corte, que es el corte axial? ¿Qué vemos? Entonces, este es un corte. Entonces, tenemos una proyección extraoral, ¿cómo se llama? Extraoral, tomografía, de la zona, de corte axial de la zona, ¿de qué zona? ¿Qué zona es esta? Inferior. Y se ven los senos maxilares de la zona maxilar. Recuerden que los senos maxilares son cavidades huecas. Si es hueca, se debe ver Radio lúcido. pues resulta que en tomografía no se ve ni radio lúcido ni radio opaco, se ve hiperdenso o hipodenso. Espere, ¿qué? Hiperdenso cuando espere. Hiperdenso cuando se ve claro, o sea, muy claro, porque hay hiperdensidad, o sea que se ve más de color claro, e hipodenso cuando se ve oscuro, porque hay menor densidad. ¿Listo? O sea que hiperdenso sería el análogo de radio opaco. Ah, espere. Otra vez. Entonces, en términos de densidad, Hiperdenso. se ve hiper o hipo. Ajá. Hiper, y quiere decir que hay mayor densidad, o sea, se ve blanco o claro. Hipo, hipo es bajo, menor densidad, o sea que se ve oscuro. O sea que haciendo la analogía, este sería radio Radio lúcido. opaco y radio lúcido. ¿Listo? Si tenemos en cuenta que los senos maxilares son espacios, cavidades huecas, se deben ver radio lúcidos o hipodensos. Les presento seno maxilar, derecho o izquierdo. Derecho porque el paciente se está viendo. ¿Listo? Entonces, derecho e izquierdo. ¿Se ven con la misma densidad? No. ¿Esto cómo se ve? Hiperdenso. Hipodenso. ¿Quiere decir que es normal? No. No. ¿Qué puede estar pasando ahí? Que está lleno de... Uno está más grande que el otro. Puede ser, Que tiene líquido. pero se tiene ven algo. iguales, ¿no? El contenido. Algo debe estar dentro que lo hace ver más hiperdenso, o sea, que debe estar captando densidad. Por ejemplo, en los quistes de retención mucosa, en los senos maxilares, esos quistes retienen líquido y se ven hiperdensos o se ven hipermixtos, porque ahí no se ve tan claro, pero sí se ve que está más denso un lado que el otro. ¿Sí o no? Por eso, chicos, vamos desde lo básico y a medida que vamos avanzando la cosa se complejiza. Entonces, ¿qué se ve más hiperdenso? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El 1 o el 2? El 1. Quiere decir que ahí hay algo que está captando que se vea más denso. Puede ser un proceso inflamatorio. Esta estructura que se ve acá, ¿qué es? El cóndilo. Es decir, ¿qué esto qué es? Rama. El cuerpo, parte del cuerpo. El ángulo. Ah.
¿Qué estructuras más ven ahí? Las vértebras, esto que se ve aquí, del número 5, ¿qué es? El 5. Las apófisis mastoides. ¿Y dentro de las apófisis mastoides qué hay? ¿Qué mucosa? No. Las celdas aéreas mastoides. Celdas aéreas. Todo esto es del artículo, chicos, por eso es importante que lo repasen. ¿Qué corte es este? Un corte coronal. ¿Qué se ve? Ajá, ¿qué más? Para el ejemplo práctico, seno maxilar es 1 Y 5. y 5. ¿Se ve diferente el del lado derecho al del lado izquierdo? Sí. ¿Cómo se ve el del lado izquierdo? Hipertenso. Hipertenso. Por el lado izquierdo. Hipertenso. ¿El 1 o el 5? ¿El 1 o el 5? Lateralidades. Derecho, izquierdo. ¿Cómo se ve el izquierdo? Hipodenso. Y el izquierdo, hiperdenso. ¿Se dan cuenta que no está completamente hiperdenso? Sí. Quiere decir que muy seguramente allá, bueno, en este caso cuando ustedes vean patología, un quiste de retención mucoso se llama. ¿Qué corte es este? Corte sagital. ¿Qué estructuras se ven ahí? Vértebras, los huesos nasales, los senos etmoidales, la silla turca, el hioide, la úvula. ¿Dónde está la silla turca? ¿Dónde está la silla turca? En el 4. ¿En el 4? En el 3. No, en el 4, está bien. ¿El 3 qué es? El seno, porque es una cavidad hueca, el seno es fenoidal. Y arriba en el 4 se ve hiperdenso, es decir, que es una estructura ósea. Ahí sería la silla turca donde se aloja ¿quién? La glándula coficiente o pituitaria. ¿Qué es esto? No es una panorámica. Es una tomografía en una vista ortogonal, es decir, se ve desde afuera y se ve como se ve lo frontal. ¿Listo? Esa es la vista ortogonal de una tomografía. ¿Listo? Hay que diferenciar siempre entre si es tomografía o es radiografía. Esa vista ortogonal obedece a una tomografía de frente o con vista anterior. Corresponde a una proyección tomográfica de una tomografía de rayo de cono. ¿Listo? Vamos a investigar cuál es la diferencia entre tomografía computarizada y tomografía de rayo de cono. Porque algunos cortes tomográficos o algunas proyecciones, mejor tomográficas en rayo de cono, no se muestran en 2D, en 3D, sino en 2D. Tomografía computarizada y tomografía de rayo de cono. Esta tomografía, por ejemplo, ahí está señalando un área donde se va a hacer la planificación de implantes. Entonces, como tenemos valoración en 2D y también en 3D, pues nos va a dar el ancho, el alto y el espesor. Chicos, entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿O qué concluyen? Demasiado. ¿Cuál es la diferencia entre tomografía computarizada y tomografía de rayo de cono? ¿Es importante saber anatomía? Es importante saber anatomía. Tenemos varias técnicas y dependiendo de lo que necesitemos o de la técnica que conozcamos, silencio chicos, tenemos ventajas, debemos saber que las imágenes también tienen limitaciones, o sea, la radiografía no es ilimitada, pues, pero pues se han dado cuenta que en procesos diagnósticos tiene muy buenas alternativas, tenemos muy buenas alternativas. Tenemos imágenes avanzadas, la tomografía computarizada, la tomografía rayo de cono, que en su visión tridimensional nos va a dar mucha especificidad, mucha más especificidad. El proceso se dieron cuenta que debe ser sistemático, ordenado, práctico, y esta asignatura especialmente necesita repetición. Y ustedes tomen las radiografías y lean y lean y lean y las radiografías, ¿para qué? Para que adquieran el ojo radiográfico y la práctica radiográfica. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces se van a parar un momentico, se van a desperezar porque continuamos con el último tema para terminar. Esta clase se lleva a las perezas. Nos toca. Ay.